Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Un cordial saludo, querido oyente. Es un privilegio que Dios nos da de poder leer su santa palabra y aprender un poco más de lo maravilloso, asombroso, majestuoso que Él es. Continuando con el estudio de la armadura de Dios, hoy veremos en nuestro tercer tema solo una pieza de la armadura con la que el cristiano debe vestir, y la veremos en dos encabezados. Número 1, una ilustración del calzado del soldado, y número 2, características del verdadero evangelio. Pablo quiere que sepamos que la batalla contra Satanás, el pecado y el mundo no es un juego. Por eso necesitamos enteramente de nuestro Señor. Él es la verdad, Él es nuestra justicia. Y ahora veremos que Él es quien da firmeza, estabilidad, seguridad en nuestro andar por este mundo en el cual estamos, pero al cual no pertenecemos si somos salvos por Jesús. Efesios capítulo 6 versículo 15 dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Número 1. Una ilustración del calzado del soldado. Muy bien. Como Pablo tiene en mente la vestimenta de los soldados romanos de su tiempo, debemos considerar el tipo de calzado que estos usaban para salir a la batalla. Es obvio que Pablo tiene otro concepto de lo que son los calzados que los que nosotros conocemos hoy. Incluso el material con el que fabrican los calzados hoy en día muestran el propósito o el uso que les damos. Con la comercialización global, ahora la mayoría de los calzados son hechos con fines estéticos, de moda, ostento de lujo, en fin. Por eso los hacen de materiales falibles, livianos, rápidamente desechables. Hoy son pocos los que usan un calzado por necesidad. Pero en los tiempos de Pablo, por las circunstancias geográficas en las que vivían y hablando exclusivamente de los soldados, estos debían moverse por terrenos inestables, pedregosos, llenos de espinos o terrenos arenosos. Incluso habían días que tenían que viajar por mucho tiempo para enfrentar a un enemigo. Tener un buen calzado hacía una gran diferencia al momento de enfrentar cuerpo a cuerpo al adversario. Los soldados en los tiempos del primer siglo usaban un calzado con una suela gruesa que estaba clavada para evitar que ésta se despegue de la planta. Estos calzados tenían unas correas de cuero grueso que se usaban para sujetar el calzado fuertemente al pie del soldado. Agregado a esto, en la parte inferior de la suela gruesa del calzado tenía sujeto una planta de metal dentado, lo más similar a clavos, algo así como los zapatos de los jugadores de fútbol hoy en día. Esto le daba al soldado estabilidad, firmeza en el campo de batalla. Pablo les recuerda a los verdaderos cristianos que la batalla espiritual se pelea calzado los pies con el apresto del Evangelio. Esta palabra apresto significa preparado con lo necesario o disponer de lo necesario. Al decir Pablo en su carta, calzado los pies con el apresto del Evangelio, está diciendo que en el Evangelio el cristiano tiene lo que necesita para estar preparado. Por creer en el verdadero Evangelio, el cristiano puede decir con firmeza que es más que vencedor en Cristo. Y así pasamos a nuestro punto número 2, características del verdadero Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Pero obviamente el contexto en el que alguien recibe una buena noticia es porque primero se encuentra rodeado de una realidad sombría, oscura. Nos damos cuenta, en primer lugar, que nuestra vida gira en torno a una mala noticia, una terrible noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? Bueno, pues que el ser humano se ha rebelado contra el Rey del universo, contra Dios. Y tú eres parte de esa rebelión. Por esa razón, estás muerto en tus delitos y pecados, separado de la gloria de Dios. Nuestra condición pecaminosa nos aleja eternamente del Dios santo y justo. Aquel Dios que en su santidad aborrece el pecado y en su justicia castigará al pecador. Salmos capítulo 11 versículos 5 al 7 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece.
Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hablando de los que se deleitan en el pecado. Porque Jehová es justo y ama la justicia, y el hombre recto mirará su rostro. La pregunta es, ¿quién es recto en toda la tierra? ¿Quién es justo entre toda la humanidad? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3, versículos 10 al 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si decimos que no hemos pecado, dice 1 Juan 1:10, le hacemos a él mentiroso, a Dios, y su palabra no está en nosotros. Dios no miente, mi estimado oyente. Él es la verdad. Y si Él dice que todos nos hemos desviado y que no hay quien haga lo bueno, esa es, lamentablemente, la realidad de la humanidad. Y Dios no dará así nomás por inocente al impío, porque Él es santo y Él es justo. Por tanto, dice Salmos 1 del 5 al 6, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero entonces, ¿quién puede salvarse de la condenación? Si todos somos pecadores, si no hay ningún justo entre los hombres, si todos somos culpables ante el juicio de Dios, entonces ¿quién puede salvarnos? Ahí entra el Evangelio. Ahí entra la maravillosa noticia del Señor. Dios mismo, el cual es santo, el cual es justo, fue manifestado en carne. Siendo Dios, tomó forma de siervo. Él es Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día, se levantó de los muertos conforme a las Escrituras, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna. Si arrepentido de tus pecados pones tu fe enteramente en él, recibes el perdón de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este es el Evangelio. Este es el maravilloso mensaje de Dios que glorifica su santo y justo nombre. La salvación es de Dios desde el principio hasta el final. Por eso el creyente está seguro en el Evangelio de Cristo. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. El Evangelio nos da seguridad porque depende enteramente de Dios y no de los hombres. Por eso Pablo dice en Romanos 8, versículos 37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablándole a la iglesia, a los cristianos, a los que creyeron en Jesucristo. El cristiano que hace memoria del Evangelio de Cristo día a día, minuto tras minuto, es un soldado firme en el campo sinuoso. No importa cuán inestable se torne el terreno, si estamos calzados con el apresto del Evangelio, sabemos que estamos seguros porque dependemos enteramente de Dios y no de nosotros. Es solo por gracia, por medio de la sola fe en el único Salvador, Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2. Lamentablemente, hoy se tiene un concepto muy pobre de lo que es el Evangelio. Pensamos que el Evangelio solo se aplica en el momento de la conversión del pecador que cree en el Evangelio de Cristo. Y ya está. Hasta ahí llegó el alcance del poder del Evangelio, ¿verdad? Pues no, mi estimado oyente, no solo hasta ahí. Aunque Dios nos dio el Evangelio para glorificar su nombre, salvando a aquel pecador que en arrepentimiento y fe cae rendido a los pies del Salvador, el Evangelio sigue siendo esencial en la vida de aquel que ya ha sido salvo. El Evangelio de Cristo nos da la victoria eterna desde el preciso momento en que creímos. Pero también el Evangelio es lo que necesitamos día a día para estar preparados como soldados para enfrentar la batalla espiritual contra un enemigo vencido, pero no resignado.
Satanás trata de debilitar las filas del ejército de Dios, desalentando a los soldados de Cristo, poniendo inseguridad en sus mentes y corazones, aprovechando la realidad de que sí, somos débiles por nosotros mismos y muchas veces nos equivocamos y tropezamos. Por eso, en 1 Juan 2:1, el apóstol escribe diciendo: hijitos míos, hablándole a los cristianos, a la iglesia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque el cristiano ya no es esclavo del pecado, como dice el apóstol Pablo. Y si alguno hubiere pecado, escribe Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Con esto no estamos diciendo que el creyente tiene licencia para pecar todo lo que quiere, porque en primer lugar, el cristiano verdadero no quiere pecar, pues tiene el Espíritu Santo morando en él, y el Espíritu de Dios nos inclina a aborrecer el pecado y a buscar vivir conforme a los mandamientos de Dios. Sí, es una realidad que los discípulos de Cristo luchamos con nuestra carne pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo escribió todo el capítulo 7 de Romanos. Por eso el apóstol Juan en su primer carta a los creyentes dice: y si alguno hubiere pecado, dando a entender que hay tropiezos en el camino. Pero Juan concluye esa porción diciendo: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El cristiano verdadero está siendo perfeccionado. No es perfecto, sino que está en proceso de santificación. Pero el creyente puede tener toda certeza, toda convicción de su salvación y de que Él es hijo de Dios. Convicción que el apóstol Juan tenía al momento de escribir 1 Juan 2:29, que dice: si sabéis que Él es justo, hablando de Jesús, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El cristiano verdadero no practica el pecado. El cristiano verdadero no pretende burlar a Dios, pues sabe que Él no puede ser burlado. El que practica el pecado es del diablo, dice 1 Juan 3:8, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice el verso 9. No se deleita en el pecado, no vive en el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, leyendo las Escrituras, es muy evidente, muy claro para cada uno reconocerse y saber si eres hijo de Dios o hijo del diablo. Tú sabes, escuchando la palabra de Dios, si realmente estás calzado con el Evangelio de la paz o eres enemigo de Dios, practicando con deleite el pecado. Escucha la voz del Rey del Universo, escucha la voz del Señor de Señores, quien ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hoy en día en muchas congregaciones se ha dejado de predicar el Evangelio. Se ha dejado de predicar de Cristo, el cual es el centro del Evangelio. Por eso se ve mucha inseguridad de salvación en muchos creyentes. Por eso se ve mucha soberbia en muchos otros creyentes, como si ellos se hubieran ganado la salvación. Al dejar de predicar el Evangelio de Cristo a la iglesia, dejamos de aplicar a nuestra vida el Evangelio. Porque el Evangelio es gracia de Dios que debemos reflejar. El Evangelio es misericordia, es amor, es justicia, santidad, piedad, perdón, etc. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así como creímos en el Evangelio para la gloria de Dios en nuestra salvación, debemos calzarnos con el Evangelio para que cada paso que demos por este mundo sea para la gloria de Dios. Gracias a Dios por su santa palabra y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.